Amados hermanos, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Hoy estamos celebrando la Navidad. Hoy estamos celebrando el nacimiento del Cristo de la gloria. Por eso he titulado esta enseñanza Nacimiento de Jesucristo. Sencillo. Y es conforme a lo que nos dice el apóstol Mateo en su Evangelio, comenzando en ese capítulo 1, justo en el versículo 18. Leamos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El misterio de la encarnación de Cristo es digno de adoración más bien que de investigación. Si no sabemos cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, mucho menos podemos saber cómo fue formado el cuerpo de nuestro Salvador en el vientre de la Virgen María. Lo que sí podemos asegurar es que el embrión del cuerpo de Jesús, tomado de la sustancia de su madre, era ya el embrión del Hijo de Dios según la carne. De no ser así, había pertenecido a un ser humano distinto, es decir, a una persona distinta de la del Hijo de Dios. No fue, pues, primero formado el cuerpo de Jesús y después unido a la persona del Hijo de Dios, sino que desde el primer momento el Hijo de Dios tomó sobre sí la primera célula viva de aquel cuerpo que se estaba formando por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Lo que el texto sagrado nos dice explícitamente es lo siguiente: que María, la madre de Jesús, estaba desposada, es decir, comprometida para casarse con José, sin que hubiese llegado todavía a vivir juntos. En Deuteronomio capítulo 20, en el versículo 7, leemos de alguien que se ha desposado con mujer y no la ha tomado. Cristo nació de una virgen, pero de una virgen desposada. ¿Por qué? Para guardar el debido respeto al estado matrimonial, que ha de ser honroso en todos, conforme a Hebreos capítulo 13. ¿Qué mayor honor para una mujer judía que estar desposada? Para salvaguardar la honra de la bendita Virgen, que de lo contrario había quedado en entredicho. Era conveniente que su concepción quedase protegida por el matrimonio y justificada así a los ojos del mundo. Para que María tuviese en José una ayuda idónea. Hay quienes opinan que José era viudo y que los que se mencionan como hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior, pero la palabra de Dios no nos da pie para ello. No lo dice la Biblia. Número 2. La concepción de la descendencia prometida antes de que viviesen juntos se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Podemos imaginarnos la perplejidad de María. Ella conocía el misterio que se operaba en su interior, pero ¿cómo convencer a los demás de que era inocente? Había sido tenida por prostituta y sentenciada como tal. Jamás una hija de Eva fue tan digna como ella, y sin embargo, jamás una mujer estuvo en tanto peligro de contraer el relato de uno de los peores crímenes.
Con todo, no vemos cómo se angustiase por ello, sino que al ser plenamente consciente de su propia inocencia, conservó en calma su mente y encomendó su causa al que justa rectamente. Número 3. La perplejidad de José y su gran preocupación por saber cómo obrar en este caso. Por una parte, no podía creer que su virtuosa esposa cometiese tal villanía. Por otra parte, la cosa era demasiado evidente como para poder negarla o excusarla. Consideremos el extremo que procuró evitar. No quería denunciarla, aunque podía haberlo hecho. Cuán diferente era el espíritu de José del de Judá, cuando en un caso similar dijo severamente: sacarla y sea quemada. Cuán bueno es reflexionar correctamente, como hizo José. Si hubiese más deliberación en nuestras censuras y en nuestros juicios, también habría en ellos más misericordia y moderación. Personas de carácter riguroso podrían acusar a José de debilidad en su clemencia, pero la palabra de Dios nos dice que obró así porque era justo. Era un hombre bueno, religioso, según el corazón de Dios, y por eso José, inclinando a la misericordia como lo es de Dios, y presto a perdonar como quien ha sido perdonado. Nos viene bien en muchos casos ser magnánimos y misericordiosos con quienes están bajo sospecha de haber cometido alguna falta. Hay en nuestra conciencia un tribunal encargado de moderar el rigor de la ley y se le llama el Tribunal de la Equidad. Hay quienes son sorprendidos, es decir, tomados por sorpresa en alguna falta, y deben ser restaurados con espíritu de mansedumbre. Número 2. El procedimiento que encontró para evitar dicho extremo. Resolvió dejarla secretamente, es decir, ponerle en la mano el certificado de repudio delante de 2 testigos y zanjar así el asunto entre los dos. Así deberían zanjarse las causas de ofensa entre hermanos, sin ruido, sin altivez, sin rencor. La prudencia y el amor. Esa prudencia y el amor cristiano cubrirán una multitud de pecados. Santiago capítulo 5. Por grandes que estos sean, sin que ellos compartan ninguna convivencia, ni comunión con los pecadores notorios. Amados hermanos, número 4, José queda descargado de su perplejidad por un mensaje venido del cielo. Mientras él pensaba en esto, sin saber qué partido tomar, Dios se dignó instruir y llevar paz a su conciencia. Dios guía a quienes usan sus facultades racionales y reflexionan correctamente, no a quienes esperan de arriba la solución a un problema en el que no han tomado el trabajo de reflexionar. Como en el caso de José, cuando se ha reflexionado lo bastante y se ha llegado a un punto muerto en nuestras deliberaciones, es cuando Dios viene en nuestra ayuda con una inspiración clara o con una circunstancia reveladora. No son menester luces sobrenaturales ni voces audibles. El tiempo en que Dios nos muestra qué es el todo suficiente es aquel en que estamos convencidos de nuestra total insuficiencia. El mensaje fue enviado a José por medio de un ángel del Señor. No sabemos hasta qué punto y de qué forma puede usar Dios el ministerio de los ángeles para sacar a los suyos de sus aprietos. Pero si estamos seguros de que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Hebreos capítulo 1. Este ángel se le apareció a José en sueños o a la hora del sueño. En la quietud y tranquilidad de la noche es cuando estamos en la mayor disposición para recibir los mensajes de la divina voluntad. Veamos qué dice el mensaje. Se le anima a José a que siga adelante en su intención de tomar a María por esposa. De entrada, se le hace memoria a este carpintero de su alta alcurnia, José, hijo de David. Como si le dijera: ten en cuenta tu estirpe, José. Eres el hijo de David, a través de la cual se va a trazar la línea del Mesías. Por tanto,
no temas recibir a María por mujer. Cuando un creyente se halla en apuros, hemos de decirle de manera semejante: no temas, hijo del creyente Abraham e hijo de Dios. No te olvides de la dignidad de tu nuevo nacimiento. Se le informa acerca del ser santo que su esposa ha concebido. Ese ser santo que estaba en el vientre de la Virgen María. Lo que es engendrado en ella tiene origen divino. Dos cosas importantes se le dicen en relación con este respecto. A, que ha concebido por obra del Espíritu Santo, no por obra natural. El Espíritu Santo, que como agente ejecutivo de la Trinidad Deidad, de esa Trina Deidad, llevó a cabo la creación del mundo, ha producido ahora al Salvador del mundo y le ha preparado un cuerpo como se le había prometido cuando dijo: he aquí que vengo. Hebreos capítulo 10. Él es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo participa de la sustancia de su madre hasta el punto de ser llamado el fruto de su vientre. B, que ella daría a luz al Salvador del mundo. En el versículo 21. El ángel le dice el nombre y le explica el significado. El nombre con que le habían de llamar es Jesús. Llamará su nombre Jesús. Jesús en hebreo es Yeshua. Y es el mismo nombre que Josué, al cambiar solo la terminación para acomodarla a la lengua griega. Josué es llamado Jesús en Hechos capítulo 7, en el versículo 45. Cristo es nuestro Josué y Él es a la vez el capitán de nuestra salvación y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y en ambas cosas, nuestro Salvador es un Josué que viene en lugar de Moisés y hace por nosotros lo que la ley no podía, puesto que era débil. Josué se llamaba antes Osea, pero Moisés le cambió el nombre. Al cambiar el perfecto en imperfecto, al prefijarle la sílaba ya, que es también la sílaba del nombre de Dios, y resultando así Yeshua, Jehová, o Yahvé, salva, así se insinuaba que el Mesías que había de llevar este nombre sería Dios. Por tanto, puede salvar completamente y no hay salvación en ningún otro. B, la explicación es la siguiente: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquellos a quienes Cristo salva, los salva de sus pecados, de la culpabilidad del pecado por medio de la obra de su cruz, del dominio del pecado, por medio del Espíritu de su gracia, y al salvarlos del pecado, los salva de la ira venidera, de la maldición segura y de toda miseria de esta vida y de la ultratumba. Quienes dejan sus pecados con arrepentimiento y se entregan a Cristo, por fe, como pueblo suyo, entran en la esfera del Salvador y de la gran salvación que Él ha llevado a cabo. Número 5. El cumplimiento de la Escritura en todo esto. Este evangelista, al dirigirse primordialmente a los judíos, observa esta circunstancia con más frecuencia que los otros evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, y muestra cómo las profecías del Antiguo Testamento tenían su cumplimiento en el Señor Jesús. La escritura que se cumplió en el nacimiento de Cristo es aquella promesa que, como señal, dio Dios al rey Acaz. Isaías capítulo 7, en el versículo 14. Y aquí que la Virgen concebirá. Allí el profeta, para animar al pueblo de Dios a esperar en la prometida liberación de la invasión de Sennacherib, hace que fijen su mirada en el Mesías venidero que había de surgir de los judíos y de la casa de David. La señal dada es que el Mesías había de nacer de una virgen y así ser manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Aunque la voz hebrea al más significa una doncella núbil sin más, el cumplimiento de la profecía nos demuestra que se trata de una virgen, de una doncella que no conoce varón, como María profesa ser.
Cristo había de nacer no de una reina o de una emperatriz, pero no apareció con pompa y esplendor exterior, sino con una virgen, para enseñarnos el valor de la pureza espiritual. La verdad implica en esta señal, esa verdad implicada en esta señal es que el Señor, el Salvador, es el Hijo de Dios y el mediador entre Dios y los hombres, pues también se le llamará Emmanuel. El hebreo Emmanuel significa Dios con nosotros, nombre misterioso, pero muy precioso, pues indica que Dios se ha encarnado en medio de nosotros para así reconciliar al mundo consigo, a fin de que, al tener paz con Dios, disfrutemos de íntima comunión con Él y de su nuevo pacto. Los judíos tenían consigo a Dios habitando entre los querubines, en tipos y sombras, pero nunca como cuando el Verbo se hizo carne y su bendita Shekinah se hizo patente entre nosotros en la forma de siervo. Filipenses capítulo 2 en el versículo 7. Por la luz de la naturaleza vemos a Dios sobre nosotros. Por la luz de la ley vemos a Dios contra nosotros. Pero por la luz del Evangelio le vemos como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, participando de nuestra naturaleza e interesado en nuestra salvación. En esto consistió la gran salvación que llevó a cabo en la unión de Dios y hombre, pues su objetivo era traer a Dios a nosotros, en lo que consiste nuestra felicidad, y llevarnos a nosotros a Dios, en lo que consiste nuestro supremo deber. 1. Obediencia, número 6. Obediencia de José al precepto divino. Versículo 24. Despertando José del sueño por la impresión que había recibido, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió en su hogar a María como su esposa. Dios tiene todavía medios de hacer saber sus propósitos en casos dudosos. Al emplear los recursos de su providencia, los debates de nuestra conciencia y los consejos de amigos fieles, con todos estos medios, y al aplicar las reglas generales de la Sagrada Escritura, debemos obtener la dirección de Dios. Lo que el texto sagrado nos dice explícitamente es lo siguiente. Número 7. El cumplimiento de la promesa divina. Dio a luz a su hijo primogénito. Las circunstancias son narradas con mayor detalle en Lucas capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Si Cristo ha sido formado en nuestro interior, Dios mismo llevará a feliz término la buena obra que ha comenzado. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ha sido concebido en gracia se ha dado a luz en gloria. Amados hermanos, en el Señor Jesús le he mencionado 7 cosas que el texto sagrado nos dice explícitamente. Número 1, que María, la madre de Jesús, estaba desposada, es decir, comprometida para casarse con José, sin que hubiese llegado todavía a vivir juntos. Número 2, la concepción de la descendencia prometida antes de que viviesen juntos se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Número 3, la perplejidad de José y su gran preocupación por saber cómo obrar en este caso. Número 4, José queda descargado de su perplejidad por un mensaje venido del cielo. Número 5, el cumplimiento de la Escritura en todo esto. Número 6, obediencia de Jesús al precepto divino. Amados hermanos, y la número 7, el cumplimiento de la promesa divina. Dio a luz a su hijo primogénito, que es precisamente lo que estamos celebrando, la natividad de Jesús, el Cristo de la gloria. Sé que esta enseñanza, sé que compartir de la palabra, esta palabra viva y eficaz, ha sido de bendición para usted, al igual que fue de bendición para mí. Por lo tanto, amados hermanos, si es tan amable, denle like, suscríbase si no se ha suscrito, denle la campanita,
para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, anhelo decirle con todo mi corazón que colabore con nuestro canal. Y usted diría, ¿cómo puedo colaborar? Bien simple, bien sencillo, no es oneroso para usted. Única y exclusivamente provoque que este mensaje llegue a personas que usted ama, que este video llegue a esas personas que usted ama, para que ellos también sean edificados, consolados y exhortados en el dulce nombre de Jesús. Amados hermanos, la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión íntima con el Espíritu Santo está con usted y con todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.